Es muy emocionante ver el crecimiento de la iglesia hispana en nuestro día. Personas están respondiendo al Evangelio como nunca y estamos viendo iglesias hispanas establecidas en todas partes del mundo porque los hispanos actualmente están viviendo en casi todos los países de nuestro planeta. Desafortunadamente, una gran cantidad de estas iglesias nuevas no tienen a líderes o pastores preparados. Y por eso Dios estableció el Seminario Bíblico Río Grande. Nuestra comisión o misión como seminario es de preparar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia global. Entonces, nuestras clases, nuestro ambiente y todos los profesores abrazan este desafío. Dios está escogiendo, seleccionando a hombres y mujeres y llamándolos a servir en este gran ministerio de hacer discípulos de Cristo en todas partes del mundo. Y una gran cantidad de ellos, Él también está llamando a pasar por Río Grande para recibir su preparación, su entrenamiento. Quiero decirte también que tenemos un programa de 4 años, 2 años y 1 año. Nuestro programa de 4 años tiene el énfasis pastoral, énfasis de misiones, énfasis en educación cristiana y también en ministerios femeniles. Así que puedes venir y estudiar aquí y prepararte con excelencia. Toda la enseñanza es en español, el idioma de tu corazón. Nuestros profesores que han sido misioneros en Latinoamérica saben hablar bien español, te comunican todo en el idioma que tú estás acostumbrado a estudiar la palabra. Así que esta es una gran oportunidad. Algo que te quiero decir que nuestro programa es integral. Tenemos oportunidades cada domingo y durante la semana de asistir a una iglesia local y ahí puedes poner en práctica lo que has aprendido. Algunos de nuestros estudiantes están discipulando a alguna persona, están evangelizando, han ganado almas para Cristo, están predicando, están sirviendo en diferentes áreas de los ministerios en las iglesias locales. Esto es muy bueno porque no te quedas solamente en el salón de clase, sino que lo llevas a la práctica. Algo también que es muy importante es que puedes crear una red internacional de ministerio. Tenemos estudiantes de más de 20 países de Latinoamérica aquí. Es decir, haces amigos de diferentes lugares, hermanos que te puedes apoyar en oración, puedes crear una red internacional de ministerio y tener una visión más amplia de lo que Dios está haciendo. Te vamos a orientar en todas las cosas que se necesitan hasta que el Señor te traiga a este lugar y puedas disfrutar del entrenamiento que Él tiene preparado para ti. Quizá el aspecto más motivante en todo esto es de ver a nuestros graduados yéndose a todas partes del mundo y cumpliendo la gran comisión de Cristo. Y un gran día después de esa vida, cuando estamos allá en el cielo, veremos a hombres y a mujeres desde cada pueblo, cada tribu, cada lengua, cada nación, alabando al Cordero, alcanzados y discipulados por hombres y mujeres que pasaron y recibieron su entrenamiento en Río Grande. Y esto, mis queridos hermanos, vale la pena. Hola, buenos días, bienvenidos a esta capilla de martes en que podemos estar desde casa, desde sus dormitorios también los estudiantes y todos los que están conectados, que nos ven desde diferentes lugares. Les damos la bienvenida a esta capilla en que podemos estar juntos y tener un tiempo especial donde podemos aprender de la palabra de Dios y podemos adorar a Dios también a través de unos cantos en esta mañana.
Pero vamos a iniciar este tiempo en oración y vamos a poner todo en manos del Señor y que Él sea quien nos dirija y Él sea glorificado en todas las cosas. Señor, aquí estamos. Gracias te damos por este nuevo día que tú nos permites, Dios. Gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias por tus misericordias y gracias por el privilegio que tenemos nosotros de acercarnos a ti, Señor, por medio de Jesucristo, sabiendo que hemos sido limpiados de toda clase de pecado, Señor, y que por esa razón nosotros somos aceptos en ti, Señor. Te entregamos en tus manos este tiempo. Te pedimos que nos des un corazón contrito y humillado, Señor, el cual tú no desprecias, y que sea un tiempo, Señor, en que podamos aprender de tu palabra, en que podamos adorarte a través de estas canciones, Señor, y que si tú seas glorificado en todas las cosas y nosotros, que somos tu pueblo, seamos edificados en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un par de días celebramos el día de resurrección y esta primera canción que vamos a cantar habla de eso, habla de la resurrección de Jesús, pero permítame leerle antes un pasaje de la palabra que está en Marcos capítulo 16. Dice: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero llegaron y se fijaron y vieron que la piedra era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como Él les dijo antes de morir. Y Él siempre cumple sus promesas, y Él prometió que resucitaría, y ciertamente ha resucitado. Y esta canción que vamos a cantar ahora se llama El que resucitó.
en esa cruz para salvarme. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu. Jesús resucitó y vivo está en ti. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en ti. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Vivo estás en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Venciste la muerte, venciste el pecado, Dios. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Nuestra adoración es para ti, Jesús. Vamos a cantar una canción ahora que es un himno muy conocido que se llama Fuente de la Vida Eterna. Vamos a adorar a nuestro Dios, que sabemos bien que es el único capaz de dar esa vida eterna y de quitar de nosotros toda condenación. abundante en perdonar.
adorable, gloria a ti debemos de los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque en él tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio Señor, gran Rey, digno eres tú. Oh, gran Rey, te adoramos hoy. Cristo el Rey, por mí se entregó, y con él me resucitó. Oh, gran Rey, digno eres tú. Gran Rey, te adoramos hoy. Cristo el Rey, por mí se entregó, y con él me Cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es el único digno de nuestra adoración. Ante nadie más nos postramos, sino delante de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Vamos a adorarle con este canto. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar el pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, dejaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó por tu espíritu nació. Los nuevos por los siglos para toda la creación. Con su sangre, con su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, nadie hay como Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, nadie hay como tú. Buenos días, hermanos, estudiantes, compañeros del staff, hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión en capilla, los estudiantes online, el programa online también. Damos gracias a Dios de poder reunirnos, aunque ahora en esta modalidad, por las circunstancias que todos conocemos, pero aún así podemos reunirnos en torno a la palabra de Dios usando estos medios digitales y de esa forma poder seguir edificándonos, instruyéndonos en la palabra de Dios. Y es lo que queremos hacer en este tiempo, recordando las promesas del Señor en estos tiempos de dificultad, recordando la verdad en la que debemos estar anclados en estos tiempos de dificultad. La porción que nos toca estudiar el día de hoy es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 29. Vamos a seguir con el estudio expositivo de la primera carta de Juan, como se ha venido haciendo en los días martes de capilla. Y la porción entonces que vamos a estudiar hoy, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 29. Voy a dar lectura de mi Biblia
y después vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para entonces meditar en esta porción bíblica. Primera de Juan 2, 22 al 29. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por poder meditar en tu palabra, porque a pesar de estos tiempos de incertidumbre, de estos tiempos de angustia para muchos, nosotros tenemos a quien acudir. Tenemos a la roca de nuestra salvación. Tenemos un castillo fuerte en el cual refugiarnos. Y tenemos tu palabra, Señor, que nos da aliento y que nos da vida. Por eso, Padre, pedimos que en esta hora tu palabra pueda consolar al afligido y pueda también instruir al que así lo necesite. Ponemos en tus manos entonces este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En medio de la mentira y los cambios, permanece. Ese sería el tema que yo pongo a esta porción bíblica. Y obviamente hay una palabra clave en esta porción y es la palabra permanecer en sus diferentes tiempos verbales. Permanece, permaneced. Esta palabra es clave en esta porción y por eso quisiera pensar en esta porción bíblica en 3 puntos principales. El primero de ellos, permanecer en la verdad, de los versículos 22 al 26. Permanecer en la verdad. Sabemos que Juan está enfrentando enseñanzas falsas cuando escribe esta carta, especialmente, como se ha dicho antes, el gnosticismo, que entre otras cosas decía o afirmaba que Jesucristo no había venido en carne o no había sido o no es completamente humano, completamente hombre. Juan tiene como uno de sus propósitos atacar esta enseñanza falsa. Y Juan está, y en esta porción vemos claramente que él está velando por el bien de la iglesia, que él está cuidando a los hermanos, a la iglesia de la herejía y de las enseñanzas falsas. Había falsos maestros, había anticristos, como él le llama. Y estos anticristos, como vimos el martes pasado, habían salido de la iglesia, pero nunca fueron realmente parte de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esos son los anticristos que Juan menciona en el versículo 18 de este mismo capítulo 2. Sabemos que hay un anticristo que vendrá, pero Juan aquí nos habla de muchos anticristos en plural. Esos anticristos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que estaban y están en la iglesia, nunca fueron de nosotros, pero estaban entre nosotros. Esos son los anticristos. Y estos anticristos tienen una característica particular y es que niegan la verdad, que no permanecen en la verdad. Es decir, ¿cómo actúan estos anticristos? Como el mismo Satanás actúa, con la mentira. Y aquí entonces Juan nos va a hacer un contraste de la verdad con la mentira. Escuchamos la semana pasada a nuestro hermano David hablarnos de la verdad. Y ahora Juan habla de que hay mentirosos. Está haciendo un contraste entre la verdad y la mentira. Por eso dice el verso 22, ¿quién es el mentiroso? La mentira, que es lo que Satanás usa y ha usado desde el principio como su estrategia. Desde aquel relato de la caída que tenemos en Génesis capítulo 3, donde la serpiente le dice a Eva,
con que Dios os ha dicho. Y entonces planta en el corazón y en la mente de Eva una mentira. Así obra Satanás, así obran estos falsos maestros, así obra estos anticristos. Y en este tiempo en particular que estamos viviendo debemos tener cuidado con la mentira. Debemos tener cuidado con lo que alguien ha llamado las falsas buenas noticias. Salió en estos días por ahí un artículo que algunos vieron y algunos estudiantes pusieron en Facebook del Masters Seminary, que justamente se llama Malas Noticias desde el Vaticano. Es un artículo de Santiago Armel y habla de estas falsas buenas noticias, que en este tiempo en que estamos y están muchos deseosos de escuchar buenas noticias, de escuchar esperanza, de escuchar algo que los aliente, vienen y se levantan algunos predicadores de la prosperidad, declarando y decretando cosas que no pasan y no pasarán, prometiendo un evangelio de comodidad, de dinero, de salud, de todo menos de perdón de pecados. O se levantan los teólogos del ateísmo abierto diciendo que a Dios se le salió de control todo esto de la pandemia, que Dios está esperando ver cómo el hombre reacciona porque él perdió el control. No, nuestro Dios es soberano y Él sigue en control de todo, Él sigue en control de esta pandemia y de todo lo que está pasando. O se levantan otros, como la Iglesia Católica, que también menciona este artículo, prometiendo perdón de pecados a aquellos que ayudan, soportan y están colaborando para ayudar en esta pandemia. No es por obras. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecados, no es por obras. En este tiempo nosotros necesitamos predicar y recordar las verdaderas buenas noticias, las verdades que conocemos, no las falsas buenas noticias. Necesitamos recordar que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a dar una esperanza, pero no una esperanza temporal, que vino a prometer y a prometernos. No que no nos vamos a enfermar, o no que todo va a salir como queremos, o no que no vamos a tener ningún problema en este tiempo, pero sí vino a darnos una esperanza eterna. Sí vino a tratar con el problema más profundo que tú y yo teníamos, el problema del pecado, y a darnos una esperanza no solamente para esta tierra, pero para la eternidad. Esas son las verdaderas buenas noticias. Y tenemos que tener cuidado en escuchar las verdaderas buenas noticias, sino las falsas buenas noticias. Ahora, Juan aquí habla de la mentira. ¿Y en qué consiste la mentira de la que Juan habla? Es una mentira que tiene que ver con la persona de Jesucristo. En este tiempo había una falsa enseñanza que decía que Cristo no había sido completamente hombre, o algunos decían que no era el verdadero Mesías. Juan, de hecho, durante toda la carta ha defendido la verdad de quién es Jesucristo, de que Él es verdaderamente hombre. Por eso Él empieza en los primeros versos de esta carta diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. Juan está defendiendo la sana doctrina, la fe, la verdad de quién es Jesucristo. La realidad es que así hoy hay quienes niegan a Cristo como Dios, quienes le niegan como el verdadero Mesías. Hay quienes dicen que solo fue un gran hombre, un buen maestro, un profeta, etc. Hoy hay falsos maestros, hoy hay anticristos, como Juan les llama. Va a venir un día un anticristo con A mayúscula. Pero ha habido a lo largo de la historia de la iglesia y hoy sigue habiendo anticristos con A minúscula, como Juan les llama. Por eso en el verso 23 Juan nos da un contraste claro y pone las cosas como a Juan le gusta en esta carta. Blanco o negro, sin medias tintas. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Es decir, sin Cristo no hay entrada a Dios. Sin Cristo no hay acceso al Padre. Sin Cristo no hay verdad porque Él es la verdad. Sin Cristo no hay perdón de pecados, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay evangelio. Es Cristo el mensaje central, es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres, es Cristo el único camino al Padre. Juan dice, no todos los caminos llevan a Roma, no todas las religiones llevan a Dios,
Solo Cristo salva. El domingo pasado celebramos la resurrección de Cristo, que Él vino siendo totalmente hombre, 100% Dios, 100% hombre, murió como hombre y resucitó al tercer día y hoy está vivo y ofrece salvación a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Él. Es solo por medio de Cristo que tenemos acceso al Padre. Nadie que diga estar cerca de Dios lo está en realidad si no confiesa a Jesucristo, dice el apóstol Juan. Y entonces ahora vemos cuál debe ser nuestra reacción ante todas estas mentiras que hablan los falsos maestros, ante los muchos que niegan a Cristo, ante estos anticristos. Juan continúa ahora en el verso 24 diciendo cuál debe ser la reacción nuestra como creyentes ante esto. Y la reacción nuestra debe ser lo que habéis oído desde el principio, verso 24, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nuestra reacción debe ser permanecer en la verdad, permanecer en el Evangelio. Ante todo esto, ante estas falsas enseñanzas, ante estos anticristos, y si lo aplicamos un poco a nuestro tiempo, ante estos cambios de ideologías en el mundo, ante todos aquellos que niegan la fe y los valores cristianos, ante el temor por toda esta pandemia, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. Permanecer en lo que hemos oído, permanecer en la verdad y no dar oído a las mentiras. Tenemos que anclar nuestra vida y nuestra alma en la verdad de Dios. Dice John MacArthur que la verdad cristiana es fija e inalterable. Si permanecemos fieles a la verdad, no dejaremos de experimentar comunión íntima con Dios y con Cristo, lo cual nos capacitará para perseverar hasta alcanzar la plenitud de la vida eterna. Así que nuestra tarea es permanecer en la verdad. No prestar oído a las falsas enseñanzas, sino anclarnos en la verdad de quién es Dios y de quién es Cristo. La realidad es que las ideologías van cambiando. Los paradigmas económicos, políticos, religiosos van cambiando. Y han ido cambiando a lo largo de la historia. Las culturas van cambiando, las religiones incluso van cambiando y adecuándose a lo que más les conviene. En medio de toda esta volatilidad, en medio de todos estos cambios, en medio de este mundo cambiante y de esas mentiras que hay y de esos falsos maestros, nosotros estamos llamados a permanecer en lo que hemos oído, a permanecer en el Evangelio, a permanecer en la verdad de Dios. Ahora llegamos al verso 25 y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y me parece un versículo tan pertinente en estos tiempos. Porque tenemos la promesa, dice Juan, que Él nos hizo. Y la promesa que tenemos es que no nos vamos a enfermar. No, esa no es la promesa. Que no vamos a tener problemas económicos. No, esa no es tampoco la promesa. Que no vamos a tener dificultades. No, tampoco es la promesa. La promesa que tenemos y la que necesitamos en este tiempo, en la que tenemos que cimentar nuestra esperanza en este tiempo, es la vida eterna. Es que Dios a los suyos les promete una vida eterna con Cristo, con nuestro Salvador. Esa vida eterna que Jesús la define en Juan 17:3, donde Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente no está en que esta pandemia acabe rápido, o en que no me enferme, o en que no tenga problemas económicos, aunque claro que oramos por eso, y quisiéramos eso para nosotros y para todos nuestros hermanos y amigos. Quisiéramos eso. Pero nuestra esperanza no está fundada en eso. Nuestra esperanza no está fundada en el azar o en lo que pueda pasar. Nuestra esperanza está fundada en algo más sólido y más importante que eso, en Jesucristo, en que le conocemos, en que estamos en la roca y que nada nos puede separar de Él.
ni tribulación, ni angustia, ni necesidad, ni enfermedad, ni escasez, ni hambre, ni peligro, ni crisis económica, ni pandemia, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, usando el lenguaje de Romanos 8. Esa es nuestra esperanza. Esa es la promesa que tenemos de Él, la vida eterna. Y ahí es donde debemos estar anclados. Eso es lo que debemos recordarnos en este tiempo. Tenemos esa promesa de Dios. Verso 26, dice Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan tiene esta preocupación de las falsas enseñanzas, de la mentira, de que permanezcamos y de que sus oyentes permanezcan en la verdad. Hay una preocupación de Juan, porque hay falsos maestros rondando, y en la misma iglesia salieron de nosotros. Pero a la vez Juan tiene una certeza. Y aquí es donde entramos entonces al segundo punto. El Espíritu de verdad que permanece. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este verso empieza con un pero, y benditos los peros de Dios, como alguien ha dicho, marcan un contraste. Aquí Juan nos viene hablando de la mentira, de los falsos maestros que niegan a Cristo y que por tanto no tienen al Padre. Y Juan tiene esta preocupación, esta carga por los que engañan a la iglesia, pero a la vez tiene una certeza. Sí, hay quienes engañan, pero sí, hay quienes tratarán de llevarnos lejos de la verdad, pero sí, hay anticristos, pero tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo permanece. Es por la obra del Espíritu Santo en nosotros que podemos permanecer en la verdad y en Cristo. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, dice este pasaje, nos capacita, nos lleva a permanecer. Es el Espíritu de verdad. En contraste con el espíritu de mentira de los falsos maestros y de los anticristos. Nosotros tenemos el Espíritu de verdad. Tenemos esa protección contra las mentiras. Y ese Espíritu permanece en nosotros. ¡Qué bendición! No solamente está con nosotros, sino que permanece en nosotros. ¡Qué bendición más grande! Dice un comentarista: los verdaderos cristianos tienen un detector de mentiras incorporado y con su ayuda perseveran en la verdad. Esta unción entonces de la que habla Juan en el verso 27 es una referencia al Espíritu Santo que vino a morar en nosotros el día en que caímos rendidos a los pies de Cristo. Todo cristiano en el momento de su conversión ha sido ungido con el Espíritu Santo y es una unción que permanece, que no se viene y va, que no caduca, que permanece. Efesios 1:13 nos habla del sello del Espíritu Santo. Y ese sello también es una marca imborrable, una marca que no se puede quitar. Por eso nosotros no necesitamos, los creyentes no necesitamos un segundo bautismo del Espíritu, ni recibimos el Espíritu en partes, ni tenemos que pedir que vuelva y venga de nuevo. No, todo verdadero creyente en el momento de su conversión fue bautizado en el Espíritu, fue sellado con el Espíritu y fue ungido con el Espíritu Santo. Y aquí Juan nos dice que esa unción que nosotros recibimos permanece en nosotros. El Espíritu Santo está no solamente con nosotros, sino en nosotros permanentemente. Permanentemente. Ahora Juan dice en este verso algunas cosas interesantes, porque dice que la unción misma, ya dijimos que la unción es una referencia al Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. Esta es una frase que sin duda ha sido muy mal interpretada, porque este pasaje no quiere decir que Dios nos habla a través del Espíritu Santo, solamente, sin importar su palabra. Este pasaje no quiere decir
que yo puedo decir Dios me habló y no importa que lo que yo siento que Dios me haya dicho o pienso que Dios me haya dicho, aunque no sea acorde con la palabra de Dios, entonces como yo tengo al Espíritu Santo, pues yo puedo pensar que Dios me habló en esa manera. No, este pasaje no quiere decir eso. Esta enseñanza de todas las cosas tiene que ver con que el Espíritu Santo nos abre los ojos para que podamos usar la espada del Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra que el mismo Espíritu Santo ha inspirado. Ahora Juan dice también, ahí en ese mismo verso 27, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Otra frase que ha sido muy polémica. Es interesante porque, como dice un pastor, Juan mismo, aunque está diciendo que no necesitan los creyentes que nadie les enseñe, por medio de esta carta, ¿qué está haciendo? Les está enseñando. Juan lo que está diciendo es que los creyentes no necesitamos que nadie nos enseñe algo nuevo, que nadie nos enseñe un evangelio nuevo o una doctrina nueva. Al contrario, Juan les está enseñando de nuevo, por así decirlo, lo que han oído desde el principio. Por eso hace tantas referencias a lo que han oído desde el principio, lo que vimos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Es decir, no necesitamos que alguien nos enseñe algo nuevo, algo que vaya más allá de la palabra, algo más novedoso, un evangelio nuevo, un evangelio diferente, un Cristo diferente. Pero lo que sí necesitamos, como lo hace aquí Juan, es que se nos vuelva a recordar el evangelio verdadero, que se nos explique, que se nos aplique esa verdad que ya hemos oído, la que es desde el principio, que se aplique ahora a nuestra vida, a nuestro contexto. Que se nos vuelva a enseñar y recordar lo que hemos oído desde el principio, que es justamente lo que hace Juan aquí. Por eso Juan hace tantas referencias cuando dice, este es el mandamiento antiguo, esto es lo que han oído desde el principio, permanezca en vosotros. Pero Juan está a la vez enseñando. Por eso debemos tener cuidado cuando alguien dice, yo tengo algo nuevo que enseñar, algo que nunca se ha enseñado, algo que Dios me ha hablado a mí y a nadie más. Debemos tener cuidado, porque nosotros ya tenemos a Cristo y le conocemos y conocemos el Evangelio, si hemos nacido de nuevo, pero queremos seguirle conociendo a la misma vez, a través de su palabra y del Espíritu Santo. Así que no necesitamos que nadie nos enseñe, pero sí necesitamos que nos sigan enseñando lo que hemos oído desde el principio, ese Evangelio y esa palabra que no cambia, que permanece. Si necesitamos la palabra, no necesitamos una nueva enseñanza más allá de la palabra. Si necesitamos seguir escuchando de Cristo, no necesitamos de otro Cristo. Si necesitamos de maestros y pastores apegados a la palabra, no necesitamos de maestros y pastores que no enseñen de acuerdo con la palabra de Dios. Así que cuando Juan dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, debemos entender esa frase en el contexto que Juan está hablando de estos anticristos y falsos maestros. Sí necesitamos enseñanza, pero esa enseñanza que es desde el principio, el Evangelio que no cambia. Ahora Juan dice que hay algo que esta unción nos ha enseñado y es a permanecer en Cristo. Vean lo que dice al final del verso 27. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Otra vez la palabra permanecer y aquí como un mandato, permaneced en Él. ¿Y de quién está hablando aquí? De Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos el verso 28 que nos lo aclara. Y así llegamos a nuestro tercer punto, permanecer en Cristo. Verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Nuestro Señor Jesucristo habla de eso justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, al hablar de Él como la vid verdadera y nosotros como los pámpanos.
Y dice en Juan 15, versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que Juan nos recuerda este mismo mandato que nuestro Señor Jesucristo ya había dado: permanecer en Él. Es un mandato a permanecer firmes y pegados a Él. Es un mandato a no movernos de Él, a mantenernos en comunión íntima con Él, porque separados de Él, nada, por más bonito o bueno que suene, nada separados de Él, nada podemos hacer que tenga un valor eterno. Ahora, este es un mandato, a diferencia de lo que nos dice el verso 27, donde es una declaración, una realidad. La unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. Ahora Juan nos está dando un mandato: permaneced en él. Por un lado tenemos la promesa de que el Espíritu Santo permanece en nosotros, y esa es una realidad que no depende del creyente, sino de la promesa que Dios ha hecho. Pero en este versículo 28 tenemos este mandato a los creyentes: permanecer en Cristo. Es un mandato a mantenernos aferrados a Él, a mantener nuestra mirada y nuestra meta en Cristo. ¿Para qué? Para que el día que nos encontremos con Él tengamos confianza y no vergüenza. Porque un día nos encontraremos con Cristo. Y de hecho no solamente nosotros, sino Filipenses 2 nos dice que va a haber un día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Pero ahí ya no habrá más oportunidad de salvación. Ahí los que le van a confesar, que no le han confesado antes, van a recibir al Señor como juez y no como Salvador. Pero los creyentes somos los que desde hoy hemos doblado rodillas y hemos reconocido a Jesús como Señor. Un día Él va a regresar por su iglesia y ese día queremos recibirle con confianza, como nos dice aquí Juan. Esa palabra confianza significa también libertad de expresión. Nos han dicho que tiene ese significado esa palabra en el griego: libertad de expresión. Y un creyente tendrá esa libertad porque ha vivido en santidad, y si ha vivido en santidad es solo porque ha permanecido en Cristo. Es decir, no por sus buenas obras, sino por su permanencia en Cristo, que le lleva a esas buenas obras, que le lleva a esa vida justa, santa y piadosa. Porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Cristo no podemos vencer el pecado. Separados de Cristo no podemos vivir en verdadera santidad. Separados de Cristo no podemos vencer el temor, y mucho menos el temor a la muerte. Separados de Cristo no podemos vivir en medio de esta pandemia con confianza, gozo y esperanza. Separados de Él no lo podemos hacer. Y separados de Él tampoco podemos hacer justicia, como Él dice en el verso 29, como dice Juan en el verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan entonces en este verso 29 nos da otra evidencia de un verdadero creyente, otra evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que está en Cristo, que tiene al Espíritu Santo y que permanece en la verdad. Y esa característica es que practica la justicia, que hace justicia. Aquellos que han nacido de Dios tienen la misma naturaleza justa de Dios porque han nacido de Él, y eso se ve en una vida justa y recta. Esa vida justa y recta del creyente es entonces una evidencia de haber nacido de Dios. Este verso 29, solo para ir terminando, abre una nueva porción de esta carta también, lo que seguramente estaremos estudiando, si Dios lo permite, con los hermanos que les corresponden las siguientes porciones de esta carta, donde habla de lo que hace un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios que está en comunión con Dios
se purifica a sí mismo, no practica el pecado, ama a su hermano, etc. Cosas que aparecen después en el capítulo 3 y 4 de esta carta. Cosas que seguramente habrá oportunidad de estudiar en los próximos sermones de esta carta. Pero entonces, para concluir, en este mundo cambiante, con estos falsos maestros que Juan nos habla aquí y que hay también en nuestro tiempo, y en particular en estos tiempos turbulentos que vivimos debido a la situación del COVID-19, como creyentes estamos llamados a permanecer, a mantenernos firmes y perseverar, a permanecer en la verdad, en las verdaderas buenas noticias, en el Evangelio, en las promesas que Dios nos ha dado. No en lo que nosotros quisiéramos que Dios nos haya prometido, sino en lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Estamos llamados a permanecer en Cristo. Estamos llamados también a saber que el Espíritu Santo permanece en nosotros y nos guía a toda verdad. Y a saber que separados de Cristo, nada podemos hacer. Y si alguien que nos está viendo, quizá en otro país o aquí en Estados Unidos, no tiene a Cristo, la invitación está abierta. Ven a Cristo hoy y Él te dará esa esperanza eterna, porque Él nos ha prometido eso, la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias por este tiempo que podemos tener, Señor, juntos a la distancia, pero juntos, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra podamos atesorarla en nuestros corazones y, Padre, que nosotros podamos hacer, Señor, lo que tú nos pides en ella, de permanecer en la verdad, de permanecer en Cristo, pero a la vez tener la certeza de lo que tú nos has prometido y de lo que tú nos has dado, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Qué bendición, Señor. Te alabamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.